Estaba escuchando la alabanza, la canción, la verdad que me ha gustado mucho. Hay que darle las gracias a Juan Luis, que la está eligiendo en los últimos programas. Y uniéndola con la fanfarria que acabamos de escuchar, vamos todos hilados a la última parte, que es nuestra zona mixta, y que os invitamos a que hagáis con nosotros. En esta zona mixta lo que tratamos de hacer es recopilar, extraer, todavía exprimir un poquito, si es posible, todo lo que tiene que ver con lo planteado por el pastor en el sermón, que hemos escuchado también hace un momento, y que esperamos contar con él para poder también juntos extraer esas máximas conclusiones, si somos capaces, y por eso te damos las gracias por estar con nosotros. Estamos en directo, esto es La Iglesia en Casa, y ya veis que estoy con Esther y con José Antonio para hacer este balance y recogida final. Hablemos de corazones duros, de corazones endurecidos que se cierran a las necesidades y que son incapaces de ponerse en los zapatos del otro, y que no son sensibles al sufrimiento o a la necesidad de los demás, y que estamos llamados a ver qué hacemos con ello. Esto afecta a todos. Yo creo que no hace falta ser ni rico ni pobre, ni más favorecido o menos, para tener un corazón duro, y seguramente las razones sin duda son múltiples para cuando uno llega a esa condición. Seguramente tu historia de sufrimiento marca tu vida y marca la vida de todos aquellos que en un contexto familiar, personal, pues se han visto abocados. Seguramente no tenían muchas más opciones, pero estamos llamados a tomar conciencia sobre esa situación, ver qué hacemos, porque evidentemente si nos ponemos la etiqueta de cristianos, si somos seguidores del Maestro, si somos seguidores de aquel que se puso en los zapatos de toda la humanidad y que estuvo dispuesto a pasar por el Calvario, por una tortura, y ser clavado en una cruz, alguna cosa tendrá que decir en nuestra vida. Así que, como punto de arranque, pues tanto a José Antonio como a Esther, a vosotros, ¿por dónde agarráis este tema que va a la base, como otros muchos, de los fundamentos básicos de lo que significa ser creyente? ¿Por dónde arrancaríais? Pues fíjate que lo hilamos, yo creo que incluso con parte también de la escuela sabática y de lo que estamos haciendo girar durante toda esta mañana. Uh-huh. Tienes razón, no sé a vosotros, pero cuando empezó a hablar de Helen Keller, me vino a la mente la idea de la curación del ciego de nacimiento. Jesús curando a un ciego. ¿De acuerdo? Antes de que el pastor siguiera hablando, rápidamente me fui a Juan 9. Y resulta que hice algún pequeño descubrimiento, quiero decir, como para argumentar también en lo que nos estaba contando el pastor. Porque resulta que dice, claro, le están preguntando, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Porque le traen al ciego de nacimiento y, bueno, a ver qué hacemos con este caso, ¿no? Porque, claro, recordáis que, bueno, le habían preguntado, ¿no? ¿Quién pecó? Sus padres, bla, bla, bla. Bueno, estamos con los tópicos de siempre, ¿no? Del pobre ciego de nacimiento. Uh-huh. Y dice él, en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice textualmente Jesús en el versículo 5, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz que viene a dar vista a los ciegos, luz de la que el pobre ciego no había tenido noticia porque no veía, ¿de acuerdo? Pero es que al final de todo el lío, recordáis, y si no, os invito a que leáis Juan 9, que, bueno, cura al ciego, los fariseos llaman al ciego y le preguntan qué ha pasado, ay caramba, que este señor anda por ahí curando ciegos, le preguntan a los padres del ciego, oye, mira, ¿este era ciego de verdad? Oye, pues preguntadle a él, no queremos meternos en ningún lío, pero le preguntáis a él, hay toda una historia aquí relativa a esto. Pero es que yo no me acordaba de lo que pasó en el versículo 39, cuando, Jesús les habla de la ceguera espiritual, y lo hilo con lo que nos ha contado el pastor hoy. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso también somos nosotros ciegos? Ajá, volvemos otra vez a la mentalidad que tenía esta gente. Y él les dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¡Hala! Pues ya tenemos ahí con 4 o 5 versículos, ¿verdad?
la historia y el planteamiento que hace Jesús con respecto a la ceguera. Tenemos un refrán en España que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues nos enfrentamos una vez más con nuestra propia ceguera espiritual, que no tiene nada que ver con la física, es mucho peor. Y es curioso, ¿verdad?, como Jesús habla de nuevo con los fariseos. ¿No seremos nosotros ciegos? Pues mira, como decís que veis, efectivamente, denotáis vuestra ceguera. ¿Cuánto hay que reflexionar, verdad? Sí. ¿Verdad, José? Mucho que reflexionar sobre este tema. Pues mucho, porque también se nos plantea el asunto de que los temas espirituales solo se pueden discernir desde el espíritu y no desde la carne. Por lo tanto, yo no me puedo acercar a la Biblia pensando que me va a cambiar la vida si no voy guiado por el Espíritu Santo. Porque la Biblia es un libro transformador, pero también es un libro devastador si te acercas sin ningún tipo de intención espiritual. Y la Biblia puede servir pues para confirmar tus errores, para confirmar tu ateísmo, o para caer totalmente rendido y roto ante esa piedra en la cual nos tiene que desmenuzar, porque al final el acercarse a Dios es ser menos tú y más Él. Y eso en el mundo carnal no lo podemos encontrar, es totalmente antinatural. Nuestro propio instinto de supervivencia nos invita a ser nosotros cada vez, mientras que el mundo espiritual es: si quieres vivir, tienes que morir. Tienes que morir al yo, tienes que morir al tú. Es algo totalmente, bueno, es una locura. Jesús en la cruz era una locura. El mundo espiritual, si no lo ves con ojos espirituales, es una locura, es una fantasía, porque si nos quedamos solamente en la teoría, bueno, pues podremos ser teólogos simplemente, o no sé quién decía por ahí que la mayoría de los teólogos hoy en día son ateos, o al menos agnósticos, que no tienen muy claro el tema este de quién es Dios o cómo poder definirlo. Bueno, eso es un panorama bastante desolador. Por eso yo creo que el tema de la ceguera, bueno, Helen Keller es brutal. Fue una ciega y una sorda que al final vio y oyó más que muchos otros de su época, porque con todos los hándicaps que tenía, logró sus títulos, bueno, pues nosotros yo creo que somos llamados a ser Helen Keller. Es decir, yo creo que deberíamos partir de la ceguera y de la sordera, en este caso carnales. Deberíamos, bueno, dejarnos guiar, pero para eso tenemos que matar el ego, tenemos que matar el yo. Y no es tarea fácil. Yo creo que, bueno, es tarea de toda una vida y de esa transformación que tendremos al subir al cielo, esa transformación de la que habla Pablo. Entiendo que es una labor titánica que por nosotros mismos no la podemos hacer, y por eso pues recurrimos al Espíritu Santo. El Señor, a través del profeta Ezequiel, prometió un nuevo orden social, una renovación integral, porque allí incluía un cambio pleno de ser. Les daré un corazón nuevo, dice el profeta, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Y sigue el profeta, pero la clave está en que esa renovación y ese nuevo ser está prometido. Casi 6 siglos antes de que apareciera Jesús ya aparece este texto. Luego viene Jesús y bueno, pues imaginaos, ¿no? Y hemos estado pivotando sobre ello en el programa de hoy, en anteriores segmentos, y hemos visto cómo a veces somos puñeteros y somos gente que obcecada y que no damos nuestro brazo a torcer. Y muchas veces, como ha dicho el pastor, simplemente porque hay orgullo y simplemente porque me lo dices tú y no quiero darte la razón. Cuando hablamos de las cosas espirituales, pues esto se pone más en evidencia porque, bueno, ¿quién no
A veces tú decías, echas mano de los teólogos o de la gente entendida. Se pontifica de la Biblia muchas veces en nuestro entorno con gente que emite una sentencia y ni siquiera la ha abierto nunca o se ha dirigido ni ha leído apenas un par de versículos, siempre lo que cuentan o los vídeos que ponen de otros. Pero es verdad que hay una actitud de rebeldía. Y la pregunta entonces es, no tanto, a veces ponemos esa actitud de rebeldía, de endurecimiento en los demás, porque yo soy un cristiano bueno, yo me relaciono con Jesús y soy, bueno, ¿quién más que yo para ponerme a las órdenes de mi Señor? Y soy sumiso y hago siempre su voluntad y vamos, no se me caen los anillos por darle la razón siempre a Dios, ¿o no? O nos creemos que no somos rebeldes o no ponemos nuestro orgullo en juego a diario cuando hablamos de ponernos en las manos de Dios. ¿Qué pensáis? Vuelvo a la pregunta. Es que en esto son muchas preguntas. Vuelvo, lo hago girar en torno a la pregunta, ¿no? ¿Somos acaso nosotros ciegos? Recordemos que hay algún momento de la Biblia, creo que relacionado con ciertos momentos de la historia, en el que se dice, tú crees que lo tienes todo, crees que lo sabes todo, y eres pobre, ciego, desventurado. Dice ciego también, o sea, no te enteras, no te enteras. O sea, la cuestión de la ceguera tiene que ver muchas veces con la imposibilidad de ver, pero también tiene que ver con hacia dónde estás mirando, ¿no? Porque el pastor nos hacía un llamado al foco, a enfocar. Los que tenemos miopía y los que tenemos cualquier tipo de problema de vista, que necesitamos gafas, sabemos que tenemos un problema de enfoque. Y cuando va pasando el tiempo, no es que no veas, es que ves mal, ves borroso, distingues de otra manera y tienes que buscar la forma de que tus gafas puedan volver a enfocar. A veces pensamos efectivamente que ceguera es únicamente no ver absolutamente nada. Pero también puede ser que en vez de estar viendo la luz correcta, hayas tenido un destello de luz y estés, ¿verdad? Pues en estos momentos intentando recuperarte de algo que ha impedido que puedas ver con claridad. Y a veces puede ser tu propio destello, tu propio brillo, viéndote en el espejo porque crees que brillas mucho más que los demás. Es decir, jugando con todo esto, ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. El problema está en mí. El problema está en que yo creo que veo, pero en realidad no veo. El problema puede ser que yo estoy desenfocada. O también puede ser que estoy mirando en la dirección incorrecta. Es decir, que tengo que hacer un análisis. Yo tengo que ir otra vez al óptico, en este caso al óptico divino, y decirle, ¿cuál es mi problema de vista? Y pedirle, como el ciego, por favor, que pueda ver. Por favor, cúrame. Pero claro, si yo creo que veo bien y creo que yo no soy ciego, ¿cómo puedo buscar la solución a mi problema? Realmente, tú decías que haciendo referencia a ese refrán, ¿no? No hay peor ciego que el que no ve. Hay otro también muy bueno, ¿no? Y es que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y no hay más que un mediocre, parece bueno entre gente que no tiene valor, pero no deja de ser un mediocre, a veces conformista, ¿no? Seguimos siendo mediocres y seguimos siendo tuertos. Quizá vemos un poco más que muchos ciegos, pero no dejamos de ser cojos y necesitados de Dios. Y a veces vamos por la vida sacando pecho cuando no tenemos mérito o muy poquito mérito en lo que hacemos, ¿no? José, hacemos un diagnóstico. Si es que tampoco vamos a llegar siempre a la misma conclusión de que Dios a todos nos quiere dar la misma solución. Nos quiere transformar y sabe que esto pasa por una transformación. Pero, hijo mío, es que yo por más que me esfuerzo, no consigo, no me acerco y me vuelvo a alejar. Bueno, yo creo que el asunto es estar en ello. Ese es el secreto. Nunca lo vas a conseguir. O sea, si tú quieres, yo creo, que una de las principales doctrinas así un poco perniciosas que han calado en nuestra iglesia es el tema de la perfección, de creer que nosotros vamos a alcanzar la perfección. Nosotros estamos en un camino de perfeccionamiento que aparte no es nuestro, es del Espíritu Santo, pero que evidentemente no vamos a lograr, porque si lo llegamos a lograr en vida, hay un momento en que Jesús no me va a valer para nada porque yo lo valgo, yo lo he conseguido.
El tema no es el lograrlo, sino estar en el camino, y el tema es ponerse en el camino. Es decir, escuchar la voz. Volvemos otra vez a hablar de uno de esos sentidos de los que hemos hablado esta mañana. Escuchar la voz, aceptar el llamado. Tiene Esther un texto detrás que habla justamente de eso, de escuchar la llamada y de abrir, porque al final si escuchas la llamada y no abres, y a eso estamos llamados. Y yo creo que no es fácil. Y hay que tener mucho coraje para abrir la puerta después de escuchar la llamada, porque abrir la puerta significa que Jesús va a entrar en tu corazón y que va a desordenar todo lo que tenías tú ordenadito o que creías que estaba ordenado y te va a dar la vuelta como un calcetín. ¿Estamos dispuestos a ello? Pues tendremos que ser sinceros con nosotros mismos. Muchas veces estamos encastillados en nuestras tradiciones, en lo que a mí me enseñaron, en yo creo que esto es así. ¿Cuántas veces empleamos el yo creo para hablar de cosas espirituales? En vez de la Biblia dice, el texto dice. ¿Cuántas veces decimos, bueno, yo creo esto porque hay 2 textos en la Biblia que me lo vienen a referir y obvio los 15 que lo vienen a contradecir? Y entonces, en vez de intentar armonizar esos 2 que están un poco bailando para ver cómo se armoniza con el resto, ignoro lo que me molesta y solo me queda con lo que tengo. Quizás yo hable desde un punto de vista fácil, a veces me lo he planteado, yo he nacido adventista prácticamente, ¿no? Pero yo he puesto en tela de juicio mi fe. O sea, yo he hecho lo que el señor de la publicidad de los años 80, 90 nos decía. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y yo creo que eso es un acto arriesgado, pero es un acto de honestidad. Qué casualidad que yo haya nacido justo en un hogar que practican la fe verdadera. Vamos a decirlo con esas palabras así tan grandilocuentes. Qué casualidad que además que yo haya nacido en un país occidental donde el cristianismo es, digamos, la religión, la tendencia más destacada, o casi, hasta hace unos años, casi unánime o uniforme. Bueno, pues entonces, cuando tú tienes todas esas cuestiones, digo, pues tendré que ver lo que hay fuera y a ver si lo que yo tengo es así, porque nosotros también pretendemos que los demás hagan eso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos a alguien de Dios, no pretendemos que se cuestione lo que piensa, no pretendemos que empiece a hacerse preguntas, no pretendemos que enfocarlo hacia un estudio de la Biblia para que saque sus propias conclusiones, no lo que le viene de oídas, no lo que han dicho, no lo que ha heredado, porque si no, no sé cómo pueden venir las conversiones. Decía antes el pastor en la escuela sabática que era muy difícil cambiar de religión, de partido político y de equipo de fútbol. Yo lo de equipo de fútbol no lo he visto nunca. De partido político lo he visto alguna vez y de religión alguna vez. De equipo de fútbol no lo he visto nunca. Yo creo que eso es lo más difícil. Pero aparte de la broma, es verdad. ¿Cómo vas a reconocer que has estado toda tu vida equivocado? ¿Cómo vas a reconocer? Digamos, bueno, un ejercicio de sinceridad y de honestidad intelectual y espiritual a la que no estamos acostumbrados, la verdad. Bueno, pues tenemos ya a Manuel aquí con nosotros de nuevo y para hacer estamos haciendo esta recogida y este balance final en la zona mixta y os recordamos que estamos en directo y que todos estos contenidos los tenéis en nuestro canal de Iglesia Adventista en Murcia, Hot Media Murcia, a vuestra disposición para que podáis compartirlo, para que podáis pues chatear incluso vuestros comentarios, todo aquello que nos hace mejor, porque en definitiva nuestro objetivo es aprender más de quien más nos quiere, que es nuestro Señor, nuestro Jesús, que está deseando volver y instaurar definitivamente la última etapa final de su reino y en esa no podemos faltar ni tú ni yo, vamos,
ni todos aquellos que queremos. En eso estamos, agarrándonos a Él. Y el pastor nos ha puesto delante, y volvemos a hacer mención a cuidado, no endurezcas tu corazón, ¿no? Que a veces nos creemos más chulos que un 8 o miramos por encima de, espiritualmente hablando, a muchos que están en nuestro entorno, porque bueno, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo conozco la Biblia, yo conozco a Jesús mejor que tú, y eso me da derecho a cuidado con esas actitudes. Sin embargo, eso que se veía mucho, tú has dicho en los fariseos, ¿no? A lo mejor no somos fariseos, no somos saduceos, no somos letrados que van dando lecciones a los demás, pero tenemos a veces esa suficiencia malsana que Jesús no quiere que los cristianos que están en sus filas se muestre. Tú lo has hecho mención, ¿no? Transmitiendo, has hecho mención, me ha gustado, ¿no? Que Jesús usaba las parábolas para darnos las verdades en una dosis sencilla. Sí, las parábolas eran el método de Jesús. Mostraba la verdad de forma sencilla, y cosas que a lo mejor eran complejas, pues las traía, pues eso, de una forma simple a la gente llana, a la gente común, ¿no? A la gente que de alguna forma pues no sabía de teología o no tenía acceso a lo mejor al texto bíblico hebreo, al original, o no sabía leer, o sea, entonces el tener en cuenta a todo ese grupo de personas es extraordinario, ¿no? Y a veces, como se suele decir, en la sencillez está el gusto, ¿no? Yo creo que Jesús hacía las cosas sencillas. Fíjate que José Antonio ha empezado esta zona mixta diciendo que esto a veces es locura, pero a lo mejor es que el Evangelio es más sencillo de lo que a veces creemos. Sí, hombre, es locura para el hombre natural, para que no entiende. Y de hecho a veces en nuestras filas también podemos ver actitudes que puedan ser locura. Y yo, de verdad, yo muchas veces hablo con hermanos que muchas veces me planteo ciertas cuestiones y digo, yo no sé si haría esto o no lo haría así, ¿no? A veces tendemos a prejuzgar desde nuestro conocimiento, desde lo que sabemos o cómo lo entendemos, pero yo he visto actos de fe extraordinarios, que a lo mejor yo pues no sería capaz porque no lo entiendo de la misma manera, ¿no? Pero sí, y a lo mejor me puede parecer una locura lo que está haciendo, ¿no? Pero tiene toda su fe puesta en el Señor en ese sentido, ¿no? Puede estar equivocado, pero es que su fe es tan grande que a veces, sí, el Señor puede contestar ahí. Preguntas para Manuel, cosas que queráis comentar con él. Ahora, pues a lo mejor alguna reflexión con pregunta incluida, ¿no? Porque el texto bíblico, pastor, pues nos dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, algo hay que hacer. O ten cuidado, no vaya a ser que escuches su voz y endurezcas tu corazón. O nos dice que si tenemos al pastor, las ovejas reconocen la voz del pastor, con lo cual es posible que yo, si presto un poco de atención, pues efectivamente pueda escuchar la voz del pastor. Yo les comentaba antes a los compañeros que cuando empezaste a hablar de Helen Keller, me vino a la mente la curación del ciego de nacimiento. Y resulta que en la curación del ciego de nacimiento, Jesús alude, respondiendo a sus discípulos, a que es la luz del mundo, es decir, que es aquel que es incluso capaz de iluminar, ¿no?, la ceguera de nacimiento. Pero es que justo el capítulo termina, Juan 9, con los fariseos preguntándole a Jesús, oye, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Y él les dice, claro, si no preguntaréis eso, estaríais viendo, pero como lo preguntáis, me doy cuenta, y vosotros os dais cuenta, de que en realidad no veis absolutamente nada. Entonces, todo ese planteamiento nos lleva a la pregunta, aunque ya nos has dado alguna pista, pero ¿cómo podemos resumir la forma de prevenir esa ceguera? Que no es de nacimiento, que es la ceguera que yo tengo porque creo que veo y sin embargo no veo. ¿O cómo puedo hacer para no endurecer mis oídos o para no taparme esto? ¿Cómo me puedo proteger de esto? Porque es verdad, como tú comentas, que claro, el que ya leyó, el que ya sabe, el que tiene teología abundante, cree que no es ciego, ya cree que ve perfectamente y que ve claramente. Pero, ¿y la miopía espiritual, que también la hay? Sí. Por eso, yo creo que volvemos al texto de Miqueas, ¿no?, de antes de la escuela sabática, ¿no? O sea, tenemos que aprender a ser humildes, a humillarnos delante del Señor, a pesar de que podamos tener mucho conocimiento en algunas áreas. Yo creo que eso es importante. O sea, no te creas mejor que nadie, Pablo lo dice también, no te creas en más alta estima que tu hermano, ¿no?
Yo creo que en la iglesia puede haber personas que a lo mejor pues, no han tenido la oportunidad o no tienen la preparación o no tienen a lo mejor la formación, pero tienen una humildad, tienen una conexión con el Señor que realmente eso es lo que importa. Lo demás va a ser paja, ¿no? O sea, el Señor cuando venga, pues evidentemente no nos va a decir, oye, ¿cuánto sabes de la Biblia? ¿Cómo investigabas? ¿Cómo tal? No, va a decir, oye, tu vida, tu relación conmigo, eso es lo que a mí me importa, ¿no? Y de hecho él elige a gente muy sencilla, también a gente formada, porque Pablo es una persona muy formada y Lucas también es una persona pues formada en la medicina, ¿no? Entonces yo creo que todos cabemos, pero con humildad, con sencillez. Y la experiencia nos tiene que ayudar a aprender ese tipo de cosas. Yo creo que nuestra relación con Dios tiene que ser fundamental para avanzar, fundamental, más que cualquier otra cosa. El poder, yo lo decía un poquito en el culto, ¿no? A veces oramos todos los días, leemos, hacemos la escuela sabática, hablamos con Dios, pero ¿cuántas veces tratamos de escuchar a Dios? Yo reconozco que no siempre hago eso. Yo he hecho algún ejercicio y después de orar, yo muchas veces pues oro al levantarme pues en mi cama, ¿no? Pero a veces paso un poquito de tiempo en silencio para tratar de ver cómo Dios puede, a través de mi mente, de mis pensamientos, de mi conciencia, pues a lo mejor dejar un pensamiento, una voz, decirme algo. Es que a veces oramos, Señor, tal, y venga, y salimos, o sea, se convierte en un monólogo. O sea, yo hablo, le digo a Dios, le pido, tal, pero no dejo que Él hable conmigo, ¿no? Que Él me guíe, que Él me oriente. Y pienso que muchas veces nuestras oraciones son respondidas, pero no estamos escuchando la respuesta. Y eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar. Quizás nos falta esa conexión con el mundo espiritual, el decir, oye, vamos a dejar que el Señor hable conmigo, me diga, ¿no? Eso pasa evidentemente por la oración, por una oración y una actitud de escucha a Dios, es verdad lo que tú dices. Yo creo que está muy instaurado cuando decimos vamos a orar a Dios, voy a contarle mis cosas, pero cuando termino de contarle mis cosas, punto y final, me dedico a otra cosa, me pongo a hacer otra cosa inmediatamente, cuando Dios seguramente diría, escucha, sí, ahora que quiero hablarte, que quiero decirte, que estate atento, sí, evidentemente. Tú hablabas de que la necesidad de entrenarse, que lo has hecho. ¿Te refieres un poco a una metodología de entrenamiento precisamente con la oración? El entrenamiento, bueno, como cualquier otra disciplina, consiste en crear buenos hábitos, ¿no? Yo creo que el mejor hábito que podemos tener es, como dice el salmista, a la mañana, a la tarde y a la noche, ¿verdad? Yo clamo y oro a ti, o sea, tener un buen hábito de poder tener encuentros, como dice Badenas en su libro, ¿no? Tener encuentros con Jesús, encuentros donde podamos hablar, no que hable yo, que el Señor me haga solamente de psicólogo donde yo hablo y hablo y hablo, no, voy a tratar de escuchar lo que Él tiene que decirme a mí, ¿no? De orientarme a mí, ¿no? Como creyente, como persona. Yo creo que es un ejercicio que sería muy bueno que podamos hacer, muy bueno. José Luis en el chat te pregunta a ti. Me pregunta a mí. Para Manuel, dice, ¿dónde está el centro óptico, la óptica, que trata esa vista espiritual? Ay, Señor. Si yo tuviese todas las respuestas, dejarse alguna para cuando el Señor venga, le preguntaremos. Pero yo creo que nuestra mirada tiene que estar enfocada en Cristo Jesús. Hay algún texto bíblico, miradme a mí y ser salvos todas las naciones de la tierra, ¿no? Tenemos la experiencia de Pedro, cuando caminaba por las aguas. Yo creo que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro guía y Él debe ser nuestro consejero. Y ahí es donde podremos afinar realmente y entrenar nuestra visión y nuestro oído. Sí. Pues vamos a hacer una última ronda, si os parece, ponéis el acento en aquellas cosas que queréis que no se queden en el olvido y vamos ya hacia el final del programa. José. Pues bueno, el pastor está hablando ahora de entrenamiento. Entiendo que el entrenamiento exige una dedicación y un tiempo, o al menos exige, quizás no sea la palabra, vamos a poder a cambiarla por requiere. Es decir, yo no me puedo entrenar
si no tengo tiempo para entrenarme o si no le dedico tiempo a entrenarme. Por lo tanto, también entiendo, pastor, que tenemos que recalibrar un poco nuestra vida y ordenar nuestras prioridades. Entiendo que podemos venir a la iglesia, entiendo que podemos sacar esos minutos para la escuela sabática, para las oraciones, pero sin ese ejercicio de escucha del que tú hablabas ahora, sin ese ejercicio de meditación, y no de meditación como se entiende en los modelos filosóficos orientales, sino en esa meditación de lectura un poco más profunda, un poco más, apagando un poco nuestra voz interior e intentando que sea la voz del Señor la que se manifieste en esos momentos. Tenemos mal arreglo. Por lo tanto, yo creo que ya tenemos algo avanzado diciendo, si yo no dedico tiempo de calidad, yo no me quiero relacionar con el Señor, es muy complicado que el Señor me pueda transformar y que el Señor me pueda cambiar. Sí, sí. Evidentemente, como todas las cosas, hay un ejercicio de voluntad que hay que hacer. Hay que poner voluntad. Y pues eso, hacer una reflexión y decir, oye, mi vida está muy saturada, yo tengo que hacer cambios. O sea, eso es sabio. Y pienso que esos cambios serían muy positivos. Evidentemente todo requiere tiempo. Dicen los especialistas que un hábito se crea pues entre los 30 a 40 días, más o menos, por ahí. Pues es decir, oye, durante 30 a 40 días voy a estar ahí. Creo el hábito, es un buen hábito y a partir de ahí pues puedo crecer. Evidentemente es un esfuerzo, todo requiere un esfuerzo. Y Él también, el Señor nos da las fuerzas. O sea que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Esther. Pues pensaba yo, bueno, tú nos preguntabas en el sermón, pastor, si escuchamos la voz de Dios todos los días. Es una pregunta para que luego cada uno se la responda, ¿verdad? Correcto. Y que llegue a alguna conclusión, ¿verdad? Pero yo me quedo con los consejos que nos diste al final, que me sirven como pauta también para la reflexión de esta mañana. Por una parte nos invitaste a afinar nuestro oído, es decir, a prestar atención a lo que estamos escuchando y afinar el oído para poder distinguir lo que escuchamos, lo bueno de lo malo también. Y también nos hablaste de enfocar nuestra mirada y nuestra vista. Pues creo que tenemos bastante que hacer en ese sentido. Espero no se dio una de las que pregunte, ¿soy acaso yo ciega? ¿Soy acaso yo sorda? Lo escucho perfectamente. Si yo tengo las gafas afinadas, las tengo reguladas, pues a lo mejor me estoy equivocando y a lo mejor no estoy escuchando la voz de quien tengo que escuchar y no estoy mirando, ¿verdad?, en la dirección correcta. De manera que espero que hoy podamos, con la ayuda de Dios, pues aprender a escuchar y a ungir nuestros ojos con colirio para que realmente veamos, que lo ungamos con el colirio de la verdad y que no nos confundamos y miremos en la dirección correcta. Pues en eso estamos, Manuel. El último minuto para dar la última idea. ¿Dónde apuntas? Sí. Yo creo que si queremos vivir realmente una vida espiritual con sentido, con propósito, tenemos que adentrarnos en ese mundo espiritual. O sea, no podemos hacerlo desde lo material. Y eso requiere, como decía Esther, ¿no?, recordando un poquito lo que comentaba yo en el sermón, requiere de entrenamiento, afinamiento, ¿verdad?, de tener momentos de reflexión, de meditación, de ver lo que me está queriendo decir el Señor. Yo creo que eso es fundamental, es fundamental. Creo que el meternos en el mundo espiritual nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. Pues lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos y confiamos en que os haya servido nuestra propuesta para adentrarnos un poco más y que tengáis una experiencia espiritual con Jesús un poquito más rica, más llena y que os sirva en vuestro día a día. Ya sabéis, nos volveremos a ver aquí el próximo sábado, de nuevo en la Iglesia en Casa, en directo, y tenéis todos los contenidos para poder compartir y volver a visionarlos cuando queráis. Así que os deseamos la mejor semana, el mejor sábado posible, siempre en compañía de Jesús, y nos vemos en 7 días. Un abrazo y un beso. Un saludo para todos. Feliz sábado. Feliz sábado, chicos.